Bueno, pues yo soy José Manuel García Pérez, estudiante de diseño de moda, y hoy vengo a presentar mi proyecto de fin de grado llamado Fantasia. El Fantasia está tutorizado por Tania Romero y el especialista Silvia Luque, que me ha ayudado con los patrones y la confección de la hoja. ¿Por qué Fantasia? Pues bueno, Fantasia viene de juntar dos palabras de fans, de colmillo en inglés, y Tasia de fantasía. Esto viene de la serie True Blood, que tanto me ha acompañado a lo largo de mi adolescencia y de la que realmente me inspiro en este proyecto. Aquí os dejo un poco de lo que voy a hablar durante estos 20 minutos, en el que voy a empezar por una justificación, los objetivos del proyecto, la metodología que he utilizado, los medios que he necesitado y el desarrollo en el que voy a contar un poco sobre la historia del vampirismo. Luego un apartado de la colección y la valoración crítica y las conclusiones, además de la bibliografía. ¿Por qué Fantasia? Bueno, pues Fantasia es un proyecto súper personal porque eso nace de lo que yo traía desde la adolescencia, de todas las series, películas, libros que me leí sobre vampiros. Y nace también de la experimentación que yo necesitaba realizar en la moda. ¿Por qué? Porque venía unos años en los que tampoco me sentía muy cómodo, necesitaba experimentar y es lo que quería plasmar en este proyecto. Vampirismo, bueno, pues por todo lo anterior. Me encantaban los vampiros, obsesionado desde adolescente y quería inspirarme sobre todo en eso. Y por último, enfocar mi marca que lanzaré con esta colección llamada Divas. ¿Cuál era el objetivo general de este proyecto? Diseñar y confeccionar una colección experimental urbana. Y los objetivos específicos serían estudiar la historia del vampirismo, investigar el vampirismo en la cultura pop, películas, series y documentarlo mediante fotografía. Además, esto haría que yo me terminase de inspirar y mi creatividad hiciese que crease Fantasia y pudiese lanzar Divas. La metodología que he utilizado es una metodología estándar que he utilizado en los 5 años de carrera que llevo y sería el planteamiento del problema, la investigación del mismo, el desarrollo, la colaboración y la conclusión del mismo. Para la investigación pues he necesitado libros, páginas web y además yo también he utilizado herramientas de software como Illustrator, InDesign, Photoshop y Procreate. Para la confección de colección pues he necesitado tejidos, materiales de mercería, materiales de dibujo para el patronaje, maquinaria de costura, además de la parte de experimentación en la que he necesitado materiales a lo mejor no tan convencionales como remolacha en polvo o glicerina. Aquí empiezo un poco con la historia del vampirismo, de dónde surge. Quería irme como a la antigüedad, pero primero quería fijarme si hay alguna relación entre los vampiros y la realidad. Entonces, se encuentran animales, mamíferos, que se alimentan de la sangre de otros animales, o enfermedades cutáneas que hacen que nos refleje un poco esa enfermedad que sufrían los vampiros de no poder darle la luz, salir de la oscuridad y demás. Ya introduciéndonos en la historia del vampirismo, pues encontramos, antes de lo que sería el vampiro como tal de Europa, a Lilith en Mesopotamia, Sekhmet en Egipto, la ley Lemur en Roma y Grecia y Lamia. Luego, en Europa, que es de donde de verdad surge el mito del vampiro, surge porque la gente en realidad no sabía cómo un cuerpo se descomponía, por qué surgían las pandemias. Entonces, mediante este libro, que está escrito por don Agustín Calmet, que era un abad de un monasterio, además sacerdote, que se rebeló en contra de la Iglesia, hablando de temas sobrenaturales, que lo ponían un poco en el punto de mira de la Iglesia. Fue el primer libro donde se documentó pandemias reales de vampiros, que en realidad no lo eran. Eran pandemias que no se conocían, no sabían de dónde surgían, entonces tenían que explicarlo con seres sobrenaturales o magia oscura. Y esto nos lleva a, porque yo cuando estaba investigando, era solo vampiros históricos reales, vampiros que existieron en la realidad, y ya me puse a investigar. En realidad no son vampiros, son personas que tenían una afición por el crimen, el sadismo, la tortura, y esto era lo que pasaba con Blas de Pel, el Parador, que era un método de tortura que él utilizaba muchísimo contra sus rivales de guerra. Además,
encontramos a Elizabeth Bathory, que es una condesa de la alta nobleza húngara, que tiene el récord en la mujer asesina más prolífica de la historia, con más de 605 víctimas. Y introduciendo también un poco en el panorama nacional la vampira de Traga, que era Enriqueta Martín, que era una mujer que tenía un poco de problemas psicológicos, que se dedicaba a la prostitución, la trata de menores, rituales satánicos, rituales con sangre, y que por el día secuestraba niños en el Rabat vestida de mendiga, y por la noche se vestía con las mejores joyas y las mejores pieles para ir a irse a donde la sociedad más alta a vender a esos niños que había secuestrado. Después de esto ya empecé con la investigación de lo que de verdad a mí me interesaba, que era los vampiros de la cultura pop. Y los primeros libros que salieron sobre vampiros fue The Vampire de Polidori y Carmilla de Sheridan Le Fanu. The Vampire era un relato sobre vampiros común que podemos tener a día de hoy, pero Carmilla es verdad que fue la predecesora de Drácula y que además se tenía un poco tendencia lésbica, que para ese momento pues, era muy avanzado. Y después surge Drácula, que es el vampiro más conocido de todos los tiempos, de Bram Stoker, y que a día de hoy se siguen haciendo versiones, series, libros, animación para niños, de todo tipo. ¿Qué pasa? Que en 1922 sale Nosferatu, que es la versión no autorizada de Drácula. Cambiaron los nombres, los personajes hacían lo mismo pero cambiaron un poco la historia. ¿Qué pasa? Pues lo demandaron. Prohibieron la película en muchos países y entonces llega Drácula autorizado con Bela Lugosi como protagonista. Luego se hizo la versión de Christopher Lee, una de las más conocidas con Gary Oldman como protagonista, y la última que fue en 2020 por una serie de Netflix producida y dirigida por Mark Gatiss. En 1994 se estrena Entrevista con el vampiro, y yo creo que aquí cambia un poco el vampirismo como tal. ¿Por qué? Porque nos presentan a Tom Cruise, Brad Pitt y Antonio Banderas de vampiros viajando por Europa a temas amorosos, relaciones, ópera. Entonces era una versión muy original. La película se crea en una entrevista muy íntima con Brad Pitt contando toda la historia, desde que él lo convierte en un vampiro hasta que ya decide separarse de Lestat, interpretado por Tom Cruise, y decide hacer su vida aparte sin problema. Esto hizo que en 1998 se estrene Buffy Cazavampiros, que además se mezclaba con el género slasher, que era escenas con mucha violencia, sangrienta, de una chica débil que al final combatía poderes sobrenaturales, relaciones con vampiros, tríos amorosos. ¿Qué pasa? Que esto hace que surja True Blood, Crepúsculo y Crónica Vampírica, que aquí es de donde he cogido mi máxima inspiración, porque yo estaba obsesionado con Eric Northman, con Damon, con Klaus, con Stefan, y ha hecho que yo cree Fantasy. También quería un poco estudiar la competencia en streetwear y de diseñadores que se hayan inspirado con la temática vampírica y gótica también. Entonces, Windowsen es una de mis marcas de streetwear favoritas. ¿Por qué? Porque me queda algo apocalíptico con el mundo real, la informática. Luego, Diesel, que aunque fue creada en 1968, ahora mismo está en máxima tendencia gracias a Glenn Martins. Off-White, que mezclaba, era un concepto multidisciplinar, porque mezclaba el arte, el diseño gráfico, la moda, el lujo. David Coma, que yo creo que es mi máxima inspiración en cómo mezcla el mundo urbano con la máxima feminización de la mujer. Y por último, Kevin Jacob, que me encanta cómo mezcla el arte gráfico, porque él pinta todas sus prendas con aerógrafo, con la moda.
Y luego, los vampiros en la moda, pues encontramos obviamente a Jean-Paul Gaultier, que se ha inspirado muchísimas veces, pero uno de los ejemplos que he puesto es la colección de Fall Winter 2014, Givenchy en 2015 y Rodarte en 2020. Si nos fijamos, las dos primeras pues, se centran en el negro, en el rojo, en el vampiro más... Lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en un vampiro. Y Rodarte mezcla colores, mezcla un romanticismo diferente. Bueno, y ahora voy a empezar presentando mi colección Fantasia otoño-invierno 2024-2025. Inspirada por todo lo que he comentado antes. Los vampiros, la serie de vampiros, los vampiros de la cultura pop. Aquí os dejo el moodboard que he diseñado. Y la paleta cromática, que como veis, pues, básicamente son rojo, negro y el blanco en algunos detalles. Como materiales he utilizado tafetán, microsatén, la polipiel, organdí, tul y forro. Además del bioplástico y la cadena, que os lo voy a explicar más adelante. La manipulación textil quería experimentar y quería crear una tela que fuese parecida a la sangre falsa. Entonces he mezclado remolacha en polvo, glicerina, alginato de sodio y cloruro de calcio. Lo dejo si queréis. Estas son las primeras pruebas que hice y que también probé a coserlas para ver si podía o no. ¿Qué pasa? Que con este material he encontrado muchísimos problemas. Otra de las texturas que quería crear era el transvador y el deshilachado, mezclando el tafetán con el organdí, superponiéndolo y pues rasgando, rompiendo, sacando hilo. Y por último, quería utilizar cadenas. ¿Por qué? Porque en True Blood los vampiros no pueden tocar la plata. Entonces quería reflejar como eso. ¿Qué pasa? Pues que gracias a mi madre hemos conseguido hacer prendas con crochet, pero en vez de utilizar lana hemos utilizado cadena. Entonces, os querría presentar algunos de los looks. Algunos los he podido realizar en físico y otros no, por programas que os contaré más adelante. El primero se llama Mystique. Y aquí era donde he encontrado el máximo problema. ¿Por qué? Porque el bioplástico se tiene que secar con aire muy seco. ¿Qué pasa? Que estos días ha llovido, ha hecho humedad, entonces se me ha hecho a perder. He intentado lavar los gusanitos con agua, con vinagre y se estropea. Entonces, con lo único que he podido hacer, lo único que he rescatado era para hacer la capucha de este outfit, pero en cuanto empezaba a coser se rompía. Ya mi desesperación lo metí en el horno, pensé meterlo en la air fryer, lo tendí en el tendedero con un radiador debajo, pero... y era la última pieza de este look. El segundo look es Carmila, compuesto por un top sudadera y una falda corta con vestido bajo. El siguiente es Northman, que ha sido uno de los que no he podido confeccionar. Salvatore, Brown, que este sí está en físico. Que está compuesto de una
espalda media simétrica y una capa. El siguiente de Countess, Klaus, Force y Lestat, compuesto de un pantalón roto deshilachado de tiro bajo y un top con forma de colmillo de cadena, realizado con crochet. Y por último, Mistress, un vestido largo realizado entero de cadena y crochet. Además le he añadido unas aplicaciones impresas en 3D con forma de colmillo. Este sería el look line. Las fichas técnicas de la colección. Y a otra de las personas que me gustaría agradecer a Coral de diseño gráfico y por estos maravillosos accesorios 3D, las pulseras que lleva, por ejemplo, la primera modelo, los dientes en 3D del bolso, las aplicaciones de colmillo del vestido, además de anillos y un cinturón que se verá en los próximos outfits. Como valoración crítica de este proyecto, pues lo primero es que he conseguido explotar mi creatividad personal, que era algo que llevaba bastante tiempo y que por fin he podido sacar lo que necesitaba. He vuelto a disfrutar del diseño, de la moda, del coser, de la confección, del patronaje. Y por último, creo que he encontrado una línea para Divash en el que me gustaría seguir experimentando nuevas texturas, nuevos materiales. Y como conclusión, he sacado que, pues lo que os he comentado, que necesito seguir estudiando técnicas, texturas, materiales, continuar mi formación técnica, sobre todo en patronaje y en confección, y que aunque no nos gusten las tendencias, ni las microtendencias, ni el hilo igual que otra persona, pues que al final nos tenemos que ir adaptando a lo que va surgiendo. Esto se da, pues, por ejemplo, en todas las historias de vampiros que hemos visto. El vampiro nació como un personaje de terror, que ha sido al final un personaje erótico. Entonces, pues al final se han ido adaptando a lo que el público pedía. Como fuentes principales he utilizado libros, páginas web y por supuestísimo todas las series y películas que he visto en toda mi vida. Y pues eso es todo, muchísimas gracias y espero